En esta clase vamos a ver facetas del cristianismo contemporáneo a partir del siglo XIX, XVIII, XIX, cómo se va tornando en una iglesia que combina los aspectos carismáticos por un lado y por el otro trata de afirmar su posición, su doctrina en el nuevo mundo moderno, ya yendo hacia lo que es la posmodernidad. Una de las características principales son los avivamientos. Ya habíamos visto anteriormente Jonathan Edwards, lo que se conoce como el primer gran avivamiento. A partir de ahí se comienza a hablar justamente, a utilizar este lenguaje dentro de la iglesia, algo que previo a lo que es el primer gran avivamiento aquí en los Estados Unidos, no era un lenguaje muy común o muy utilizado dentro de la iglesia, ¿no? Siempre se hablaba más que nada de reforma, de renuevo, pero se comienza a usar esta palabra de avivamiento que quizás no se encuentra si uno va a los términos bíblicos, ¿no? Demasiado, uno puede encontrar alguna palabra en Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos has de conocer. Es uno de los textos que directamente menciona esa palabra o utiliza o se traduce por lo menos del hebreo esa palabra, ¿no? Eh, y luego se usó como agua hasta la fecha, ¿no? O sea, es una cosa increíble cómo se utiliza cuando no es un término, ¿no? Pero encierra esta idea, ¿no? Bíblica, sí, por su lado, se utiliza también por el apóstol Pablo en Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿no? Son dos veces que aparece este término literal, si se quiere. Actualmente se usa un montón y es un término que, bueno, de todas maneras, como digo, encierra esta idea de la vitalidad dentro de la iglesia, una vitalidad que siempre tiene que estar y que se había perdido, se había adormecido esta vitalidad por eh, peleas dogmáticas, peleas doctrinales, eh, peleas territoriales, religiosas, etcétera. Entonces, bueno, el avivamiento viene a cumplir un rol un poco de renuevo, de enfoque más en lo espiritual, de enfoque más en las vidas, de enfoque más en una conversión a partir de una experiencia, como habíamos estado hablando con Wesley, ¿no? La idea de la experiencia. eh, entonces, cuando uno ve en la historia, ¿no? Es relativamente nuevo Edwards, Wesley, Whitefield y ahora vamos a ver Charles Finney. Luego vamos a ver el avivamiento de la calle Azusa, brevemente, obviamente, en esta clase y en estos videos, porque ustedes puedan hacer sus lecturas y van a ver otros videos complementarios. Entonces, esto es para darles una mirada general. Pero importante a estos temas que estamos tratando, ¿no? El avivamiento viene a traer la vitalidad espiritual y es algo que, como digo, en la historia no siempre estuvo presente. Si uno mira hacia atrás, tiene que buscar en monasterios, tiene que buscar en pequeños grupos, pero desde la Reforma, especialmente desde los movimientos pietistas, puritanos, moravos, vamos a encontrar que la experiencia personal y grupal va a cumplir un rol importante en el cristianismo y un rol de vitalidad que hace mucho más que a veces el interés doctrinal, ¿no? Y no se malentienda esto, ¿no? Obviamente ambas cosas son importantes, ¿no? Pero se tiende a descuidar mucho la experiencia en esta época, incluso histórica, por el interés de una supuesta pureza doctrinal, ¿no? Yo digo supuesta porque no siempre los que proponen o proclaman tener una pureza doctrinal existe tal cosa como esa pureza doctrinal, ¿no? O esa sana doctrina. Bien, vamos a Finney. Eh, este es Charles Finney, esa imagen que ustedes ven ahí en el grabado hasta llegó a ser una estampilla de correo aquí en los Estados Unidos. Ahora, si alguien te mira con una cara así,
y lo menos que te va a pasar es que vas a temblar, ¿sí? Este, o vas a por lo menos ir despacito, ¿no? En el acercamiento. Y este hombre transmitía justamente esa solemnidad, por un lado, y también ese temor de Dios en la gente, ¿no? La verdad que el aspecto que Dios le dio a este personaje acompañaba muy bien su predicación y el avivamiento que viene a raíz de eso, ¿no? If the presence of God is in the church will draw the world in. If the presence of God is not in the world will draw the church out. Si una de las frases define si la presencia de Dios está en la iglesia, bueno, la iglesia va a atraer al mundo, pero si la presencia de Dios no está en la iglesia, el mundo va a atraer a la iglesia hacia el mundo, ¿no? Bueno, hablándole de estampilla, esta era la estampilla, ¿sí? Ahora, cuando hablo de esta imagen de él, esta presencia solemne, era literal, ¿sí? Lo que estoy diciendo, un hombre que hasta tenía un aura mística, ¿no? Mística solemne. Un hombre que le prestaba mucha atención a la doctrina, de hecho tenía una teología sistemática que había hecho, pero que su énfasis fue mucho más en el despertar este segundo gran avivamiento, como se conoce a Charles Finney, en 1790-1840. Así que Charles Finney es uno de los que aparece en este gran avivamiento. También hubieron otros, Taylor, Becker y Campbell. A diferencia del primer gran avivamiento, este nuevo avivamiento se originó netamente en los Estados Unidos. El primero tuvo influencia de Wesley, por un lado Whitfield, y luego definitivamente Jonathan Edwards. Entonces, de vuelta acá, avivamiento va a ser un producto inglés-americano, ¿sí? De allí surge esta idea. No surge en el resto de Europa, por lo menos, en cuanto a la práctica o en cuanto a lo masivo, ¿no? Habían apariciones, como mencioné, de avivamientos, el de Hernot, ¿no? Eh, bajo el conde de Zinzendorf. Disculpen, y también otros menores, pero a nivel masivo, esta cuestión de campañas, esta cuestión de al aire libre, se va a intensificar esto con Wesley Whitfield, Jonathan Edwards, Charles Finney y estos otros que menciono, especialmente Charles Finney es el más conocido de este avivamiento. Y este se gesta totalmente en los Estados Unidos. Finney, nacido en el 1792 hasta el 1875, fue hijo de campesinos pobres y fue aprendiz de abogacía, estudió seminario presbiteriano, pero no estaba muy a gusto con este tipo de denominación, que era demasiado formal para este joven predicador. Finney se mudó a Nueva York en 1832, donde fue pastor de una capilla presbiteriana libre de la calle Chapman, y más adelante fundó y fue pastor de Broadway Tabernacle, hoy conocida como la Iglesia Unida de Cristo en Broadway. Las presentaciones claras y lógicas de Finney del mensaje del Evangelio atraían a numerosos fieles. Algunas estimaciones afirman que su mensaje convirtió a más de 500.000 personas. Finney era conocido por sus innovaciones al predicar y en la conducción de las reuniones cristianas, tales como permitir que las mujeres oraran en público y el establecimiento de lo que se conoce como la banca ansiosa, un sitio donde podían acudir a orar a aquellas personas que estaban pensando convertirse al cristianismo. Además de ser un exitoso predicador evangelista cristiano, Finney se involucró con el movimiento abolicionista y frecuentemente desde el púlpito denunciaba la esclavitud. Puntos muy positivos de este predicador de avivamiento. Aquí también se van a poner muy de moda las prédicas mucho más emocionales, que apelaban a las emociones, ¿no? Finney iba a ser un ávido predicador emocional,
sí, en el buen sentido de la palabra lo digo, no estoy hablando desde una connotación negativa, ¿no? La gente responde, es el primer sentido que se activa ante una predicación, no es la razón, sino la emoción. Entonces, bueno, Finney eh, iniciaba sus sermones y mantenía, no que lo haya hecho conscientemente, sino que era su manera de predicar, y también la participación de mujeres, muy importante. Su teología Finney se oponía a la doctrina calvinista como expresa en su obra Resurgimientos religiosos o avivamientos religiosos. En esta obra él sostiene que la salvación se basa en la voluntad humana de arrepentirse y no es impuesta por Dios sobre las personas en contra de la voluntad de ellas. Como nación nueva que era durante el siglo XIX, Estados Unidos estaba sintiendo los efectos de gran movimiento social. Durante este periodo se vio el nacimiento de un gran número de movimientos cristianos independientes restauracionistas, tales como los mormones, el millerismo, Miller, ¿no? Y los movimientos, los mormones, todo esto surge más o menos en la misma época, ¿sí? 1830, 1870, ¿sí? Los movimientos derivados de los testigos de Jehová, por ejemplo, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La expansión de la nación hacia el oeste trajo consigo una plétora de oportunidades y predisposición para considerar nuevas ideas, una actitud que influenció la creencia de la gente. Así que todas estas nuevas religiones surgen en esta época, así que el avivamiento también viene en respuesta a estas variantes también que van a haber y un poco al adormecimiento, porque de hecho los mormones, el millerismo, la iglesia adventista, los testigos de Jehová, surgen como mismos como una reacción al adormecimiento de la iglesia en los Estados Unidos, ¿no? En cierta manera, obvio, acá estamos generalizando, no estamos hablando de iglesias en particular, pero la iglesia que había venido los puritanos, ¿no? Establecida ya en este país, eh, repito, se había encargado más de los aspectos doctrinales, del establecimiento institucional. Cuando uno se ocupa mucho de eso y se pierde la vitalidad espiritual, pues eh, van a empezar a surgir divisiones o en tal caso avivamientos, ¿no? Como se ve en este caso. Fine fue el restauracionista cristiano más exitoso durante este periodo y en la zona en particular, y en esta zona en particular. Mientras que grupos como los Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas del Séptimo Día se convirtieron en exclusivos, movimientos exclusivos y cerrados. Finney era muy admirado y ejercía una significativa influencia sobre los cristianos en general. Estas son las diferencias, repito, las reacciones. Los otros movimientos inicialmente van a ser muy, bueno, y hasta la fecha muchos de ellos son exclusivistas. En cambio, Finney traía un mensaje renovador para todos los que se decían ser creyentes. Finney nunca estableció su propia iglesia oculta, nunca se arrogó ninguna característica especial de liderazgo profético que lo elevara por sobre otros evangelistas o restauracionistas, como era el caso de los mormones con John Smith, como era el caso de los testigos de Jehová también, y de los adventistas con la hermana Elena White. Aquellas denominaciones cristianas que eran más flexibles, como los bautistas y metodistas, tuvieron éxitos en captar muchos de los convertidos por Finney a sus iglesias, mientras que aquellas cristianas más tradicionales, como los presbiterianos, no tuvieron tanto éxito, obviamente por estar centrados y por tener cierta sospecha, ¿no? De este tipo de movimientos que siempre la han tenido, ¿eh? Siempre la han tenido, muchos de los presbiterianos. Repito acá de vuelta, no generalizando, ¿no? Pero muchos presbiterianos más de corte radical en cuanto a las doctrinas calvinistas, sin la apertura o flexibilidad, han sido muy tajantes y muchas veces han juzgado estos movimientos de avivamiento. Hasta la fecha, ya fallecido John MacArthur con corte eh, mucho más reformado, ¿no? Reformado, doctrina reformada, calvinista en algunos aspectos, no del todo, pero en algunos de ellos por lo menos, ha sido un acérrimo eh,
peleador del pentecostalismo, ¿sí? Pero de aquellos que se han opuesto y han peleado a capa y espada, ¿sí? Un poco por esa cuestión también han formado dentro de este protestantismo de los últimos siglos iglesias que más se han opuesto entre el protestantismo que se han unido. Ahora, Finney no. Finney generaba este ámbito de unidad en su avivamiento y bueno, siempre hubieron gente que no aceptaba estos movimientos. Para que tengan una idea un poco del trasfondo de Finney, un individuo fue una vez a una fábrica para ver la maquinaria de la misma. Este individuo era justamente Finney. Esto cuenta una historia, una anécdota de él. Su expresión era solemne, puesto que acababa de estar en un lugar en que había habido un avivamiento. El personal que trabajaba en la fábrica le conocía de vista y sabía quién era. Una muchacha que estaba trabajando lo vio y hizo un comentario tonto a su compañera, riéndose. El visitante se paró, o sea, Finney se paró y la miró con un sentimiento de pena. La chica se quedó sorprendida, el hilo de la máquina se rompió y cuando ella trató de anudarlo, no pudo por lo nerviosa que estaba. Miró por la ventana para sosegarse y volvió a empezar. Una y otra vez trató de recobrar la compostura. Al fin se sentó vencida por sus propios sentimientos. El visitante, o sea, Finney, entonces se le acercó y le habló. Ella manifestó pronto un profundo sentimiento de pecado. Este sentimiento se esparció por toda la fábrica como fuego y antes de pocas horas todas las personas empleadas allí se hallaban bajo la convicción de pecado. Tanto fue así que el dueño, aunque no era cristiano, se quedó asombrado y mandó que pararan las máquinas y se celebrara una reunión de oración, porque dijo, es de mucha más importancia que toda esta gente se convierta, que siguieran trabajando en esta fábrica, ¿no? Y en pocos días el propietario y casi todos los que trabajaban en el establecimiento, unos 3.000, habían profesado haberse convertido. La mirada de este individuo, la expresión solemne de su rostro, sus sentimientos compasivos reprendieron la ligereza de esta muchacha y le trajeron la convicción de pecado y probablemente en gran parte todo este gran avivamiento resultó de este pequeño incidente. ¿Mm? Así que este evento de la fábrica es lo que fue el disparador del avivamiento. Y también hay que decir, ¿no? Que estos avivamientos vienen a veces en respuesta a la ligereza que hay dentro de la iglesia, algo que hoy se vendría muy bien, un avivamiento, porque hay bastante ligereza también. Bueno, el catolicismo, en respuesta también o responde, mejor dicho, también a lo que es la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna y la soberanía popular, ¿sí? Es uno de los eventos que va a marcar esta era, ¿sí? La Revolución Francesa, que nosotros estamos más prestando o centrándonos en lo que, cómo responde el catolicismo a todos estos eventos sociales y políticos de esta época, pero obviamente merecería mucho más atención esta situación de la Revolución Francesa, ¿no? Los filósofos del siglo XVIII contribuyeron a minar, perdón, las bases del derecho divino de los reyes, cumpliendo así un rol significativo en el giro que tomaron estos eventos históricos. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. Así que esto es lo que va a gestar un poco, como se dice aquí, la sociedad moderna más vale democrática y la soberanía del pueblo, ¿no? Por sobre lo de los reyes. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias norteamericanas para la independencia de Europa. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de esta Revolución Francesa. Otra de las cosas que sucede sociológicamente hablando es la secularización. El movimiento de la Ilustración francesa y alemana, es decir, de los siglos XVII y XVIII, más que nada del siglo XVIII, se presentaba como un movimiento en contra de la ignorancia y el misticismo, a lo que habían que acabar por medio de la difusión de la ciencia
y el empleo de la razón. Si bien este movimiento tuvo exponentes cristianos en sus inicios, como Pascal, ¿sí? Leibniz y Galileo Galilei, también aparecieron críticos de la religión proponiendo tratados que establecían los límites entre lo que la religiosidad impone y la vida civil, frente a un mundo regido por las creencias y normas religiosas, era posible una sociedad de individuos racionales, guiados por principios laicos y máximamente universidades. Hay que decir que mucha gente ya estaba cansada de la iglesia en Europa, ¿m? Del control de la iglesia, de la imposición de la iglesia, de las leyes que todos tenían que acatar. Y la iglesia, la verdad que cuando intenta imponer, va a lograr sacar personajes rebeldes en la historia. Esto pasa aún en iglesias pequeñas, si uno puede transmitir esto o trasladar, mejor dicho, esto a una iglesia, a la vida de una iglesia pequeña, cuando uno trata de imponer siempre va a parecer rebelde. Bueno, esto pasó a niveles mucho más potenciados en Europa, ¿no? Aparecieron varios críticos en esta época, críticos fuertes que generaron toda un ateísmo, en el mejor de los casos un agnosticismo, ¿no? Muy fuerte en esta era que va, eh, como nunca, va a traspasar los próximos 2 o 3 siglos, que lo traemos hasta la fecha, ¿no? Desde el punto de vista ideológico de un secularista de la Ilustración, la secularización es el cumplimiento del ideal de Kant, ¿sí? Kantiano, de la mayoría de edad del hombre. Este ya no necesita la tutela de la religión, sino que puede pensar y decidir por sí mismo. Esta forma de pensamiento fue utilizada ya a finales de la Ilustración. Entonces, un paréntesis, ¿no? Para entender un poquito esto. Como reacción de la imposición religiosa, de la imposición tanto protestante como católica, van a surgir mínimamente, si uno pudiera reducir los eventos que responden a este tipo de imposición, en vistas de la libertad, obviamente, estos conceptos de libertad van a generar estos nuevos movimientos, se va a disparar la cosa hacia dos direcciones. Una dirección, mínimamente reduciéndolo, una dirección hacia los avivamientos, otra dirección hacia un secularismo en ocasiones muy opuesto a la religión, ¿no? Como el ateísmo, el neoateísmo. ¿M? También va a surgir otra vertiente de una neoortodoxia también, ¿no? Entonces, son vertientes que surgen de lo que se conocía hasta el momento en Europa, ¿no? Y en América en partes también, ¿no? En América ya se estaba, el nuevo ideal de los Estados Unidos de la libertad ya estaba generando también esto, con la ilustración en Europa. Esta combinación va a traer estas respuestas a la imposición religiosa que tan popular fue por tantos siglos, ¿no? Esto llama a reflexionar, y no viene a cuento de este video porque se haría muy largo, pero llama a reflexionar a cómo nosotros continuamos este legado, porque fueron varios siglos y es difícil despegarse muchas veces de estos ideales que uno carga, tanto del catolicismo como del protestantismo, ¿sí? Eh, bueno, entonces, esta independencia, esta forma de pensamiento fue utilizada a fines de la Ilustración, a comienzo de la Revolución Industrial, como vehículo para acabar con las monarquías y la nobleza. De vuelta. El ser humano se da cuenta que pensando y haciendo las cosas separados de la religión y sacándolo a Dios en cierta manera, pudo avanzar científicamente, creó la locomotora a vapor, Europa, que siempre estuvo sumida en un medievo bastante oscuro, ¿sí? Comparado, por ejemplo, a los países de o a los sectores, mejor dicho, de Medio Oriente, que tenían mucho más avance científico, se dieron cuenta que separándose de la religión podían avanzar más y es una consecuencia casi social, un movimiento social que va a tomar estas formas, ¿no? El secularismo. Pero tiene su explicación sociológica, ¿no? Tiene su explicación. Eh,
no es que se levantaron un par de personajes que se quisieron oponer así porque sí, sí, sino que tiene su explicación en los eventos de la época. Así que la revolución industrial y todo esto va a destaparse en una secularización, junto con la revolución francesa, que va a iniciar una cadena de independencias revolucionarias que, si bien tuvieron una razón política y económica, terminaron subvencionando a mucha gente que estaba contra la iglesia en ese momento. Así que también hay que decir, se revela en contra de la corona española y demás cosas que va a independizar bastante. Bueno, acá tienen Vaticanos, los concilios vaticanos, Pío IX y Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano un poco más estricto, menos flexible. Después aparece el Concilio Vaticano II, mucho más flexible. Vaticano I fue el primer concilio celebrado en Vaticano, convocado por Pío IX en 1869 para enfrentar justamente el racionalismo y el galicanismo. Este concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad papal. Aquí es donde comienza esta doctrina de cuando un papa habla ex cátedra, ¿sí? Desde su asiento de Pedro, ¿no? Eso es infalible, es dogma. Hay que decir que los papas no es que se sientan a cada rato en la silla para declarar doctrina cual profeta neopentecostal anda declarando hoy día. Sí, yo soy un pentecostal, lo digo eh, con ironía, pero también con conocimiento de causa. Eh, los papas han hecho uso pocas veces de esto, aunque las veces que han hecho uso, bueno, pues habría que analizar si lo hicieron bien o no, pero bueno, eso ya quedará para la Iglesia Católica. Entonces se comienza acá, vamos a hacer una revisión, hubieron estas 4 sesiones, el concilio fue suspendido, acá más que nada se cierra esta idea de la infalibilidad papal, es quizás la doctrina más importante, repito, para poner a la iglesia, para recobrar el prestigio eclesiástico frente a todos los ataques secularistas que había, ¿no? Así que aquí ustedes van a tener la posibilidad de leer la Constitución dogmática de Pastor Aeternus, así se llama, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en el canon, lo que va a cerrar en estas secciones, si alguno dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o sea que era este solo un primado de honor y no una verdadera y propia jurisdicción que recibió directa e inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo mismo, sea anatema. Entonces empieza, la iglesia sigue con sus modos, no cambia, la iglesia es muy difícil que cambie modos que por los siglos lo traía, ¿no? Sigue anatemizando gente, ¿no? Esto va a cambiar en Vaticano II, se dan cuenta que este modelo de andar excomulgando, cerrándose cada vez más, no funcionaba. Bueno, y así va a ser en cada una de estas secciones. Anatemiza, ¿no? A todo. Acá hay una explicación que todo esto del papado, ¿no? Para aquellos que solamente han tomado historia 2 y no historia uno, no es que lo inventan los primeros papas conocidos como grandes papas, León primero, Gregorio el Grande, ¿no? Eh, sino que ya viene como un elemento de batalla contra las herejías previas en tiempos de persecuciones. Uno de ellos, de los apologistas más conocidos, desarrolla esto en papel, o lo escribe. La tradición de la sucesión apostólica en pluma de Irineo de Lyon. Entonces ustedes pueden leer cómo él argumenta para cerrar las voces que había divergentes en esta época, ¿no? Argumenta que hay que escuchar a un solo obispo y ese es el de Roma. ¿Mm? Entonces, esto estamos hablando de la fecha, esta idea data del siglo segundo, 189, no de Constantino o de los otros papas del siglo quinto, sexto. Esto tiene ya una tradición, o sea que si un católico conocedor de su historia quiere argumentar en favor del papado, este es el camino. ¿Por qué digo esto? Porque el papado no es una invención tardía en la historia, es temprana.
Pero claro, después el papado va a tomar. El problema acá no es el que había que batallar herejías y había que seguir a un líder para tener una uniformidad de voces, ¿no? Y tratar de que no todos anden diciendo cualquier cosa y que se creen nuevos libros. Bueno, entonces vamos a alinear la iglesia con una voz y vamos a escoger la iglesia, el patriarcado, porque habían como cinco, cuatro o cinco en esta época. Así estaba Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Roma, después va a aparecer Constantinopla más adelante. Vamos a alinear estos patriarcados con uno. Roma es la más fiable, tiene tradición. Antes que Irineo estuvo Clemente de Roma como obispo de Roma, ¿no? Del cual lo consideramos como padre apostólico, discípulo de uno de los apóstoles, ¿sí? De Juan. Entonces, bueno, pues hay que escuchar a Roma, ¿no? Roma va, incluso es la que está en la capital del imperio y la posible sucesora eh, de los apóstoles y la que lleve la antorcha, que bueno, no tan margen fue así, porque ante las invasiones bárbaras, Roma queda parada, ¿no? Entonces, este breve paréntesis un poco para tener la idea de que eh, el papado no es una invención caprichosa de la iglesia, ¿sí? El papado surge como una respuesta a las necesidades de la época y es una buena respuesta. Es como si en una iglesia aparecen varios líderes queriendo tener voz y voto y cambiar ideas así porque sí. Entonces, siempre va a haber personas que van a tratar de alinear la voz con la voz del pastor, el pastor de esa iglesia. Esto hablando en espacios reducidos, ¿no? En iglesias. Esto ya tomó dimensiones mucho más astronómicas, por decirlo así, cuando el pastor de Roma, el obispo de Roma, se encarga de todo un sector de tierras. Entonces ya no es solo un pastor, es un político y mezcla el poder terrenal con el poder espiritual y ahí es donde empieza a haber las confusiones. Así que el análisis, yo diría que pasa más de, no tanto, uy, los papas son los anticristos, esto para la postura muy protestante, ¿no? Sino que pasa más por qué fue lo que hizo del papado eh, una institución establecida que uno hubiese estado de acuerdo inicialmente con estas bases, por lo menos, ¿no? De hecho, el término papa se utilizaba para otros personajes no romanos, como Atanasio. Atanasio se lo consideró papa también, porque era la idea del pastor, del que cuidaba la grey. ¿Qué es lo que hace que este pastor que cuidaba la grey después se haya tornado en un emperador prácticamente? Sí, ahí sí habría que analizar el constantinismo, ¿no? O la constantinización de la iglesia, ¿no? Bien, esto para que ustedes lo analicen. Acá tenemos Vaticano II, qué cara de bueno que tiene Juan 23. Juan 23 es el de la capita roja para ustedes y se lo conoció de hecho como el Papa Bueno, ¿sí? Que se muere durante el Concilio Vaticano II y aparece Pablo VI, que sigue con las ideas reformadas de Juan 23 o renovadas, vamos a poner para no confundir, renovadas de Juan 23, aunque no con la intensidad que Juan 23 había iniciado, ¿sí? Así que un papa muy notorio, un poco algunos han alineado a Francisco con este papa, pero no ha renovado ni tampoco ha citado ningún concilio Francisco en vida. Eh, este sí, este cita un concilio vaticano, es Vaticano II, ha sido uno de los concilios más famosos y él trata, para ponerlo breve, ya pues este video se ha hecho un poco largo, del ayornamiento. El concepto que se trata en este concilio es un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. El ecumenismo, esta idea de ecumenismo mucho más abierto, nace en Vaticano II, una Iglesia católica que ya no tiene que andar peleándose con medio mundo, ¿sí? Tiene que ser una iglesia un poco más ayornada, acomodada a las situaciones de esta época. Juan XXIII fue el ideólogo de esto, año 1959, pero también puso mucho en jaque y en duda a la curia romana, que siempre quiso mantener el poder, ¿no? Entonces, la expresión concilio ecuménico significa para la Iglesia Católica un concilio general de los obispos en comunión con la sede romana. Así que el ecumenismo nace más por esta idea, pero ya estaba instalada esta idea en la Iglesia de ecumenismo, ¿no? Sin embargo, no era algo
muy abierto a todos. Así que todo lo que es la teología de la liberación eh, se adapta a la iglesia en este tiempo y viene de esta aceptación a priori de ideas de esa época como el marxismo, por ejemplo, o el comunismo. De hecho, Juan 23 fue claro, dijo, no habrá condenas, ni siquiera del marxismo o del comunismo. Así que la iglesia baja varios cambios, si me permiten, bastante intensidad en cuanto a juzgar a otros. Bien, así que acá ustedes tienen Vaticano II, que consta de 4 sesiones, fue presidida por el Papa en otoño de 1962. Él no pudo concluir este concilio, ya que fallece un año después. Las otras 3 etapas fueron convocadas y precedidas por su sucesor Pablo VI, hasta su clausura en 1965. 3 años de concilio que realmente van a darle una forma muy diferente a la Iglesia Católica. Acá tienen ustedes los documentos del Vaticano. De hecho, todo el movimiento carismático va a venir por justamente la aceptación que la Iglesia Católica va a tener a estos movimientos e incluso el pentecostalismo del año 1906. Nos vemos en la última clase.